Hola, hola amigos y amigas de País Lobo. Soy Rocío Gambra y el día de hoy tenemos un entrevistado muy especial dadas las condiciones que están pasando en Santiago. Vemos que la violencia continúa a pesar de distintos esfuerzos de parte del gobierno y es por eso que hemos invitado a hablar de seguridad el día de hoy a Jorge Contreras Blumel. Él es coronel en retiro del ejército y además académico de la Universidad Adolfo Ibáñez. ¿Cómo está Jorge? Muchas gracias por conversar con nosotros hoy. Hola Rocío, muy bien. Preocupado, consternado, pero qué bueno que podamos hablar de estas temáticas nuevamente después de haberlos visitado hace un tiempo atrás, ¿cierto? En la comuna y estar de nuevo contigo, Rocío, muchas gracias. Así es, porque en enero nosotros hicimos un seminario Mm. aquí en la comuna de Osorno, donde participaron distintas personas de la universidad y también de la Fundación Vecindad, que es una parte que tú tienes una rama que trabaja directamente con los Sí, vecinos, juntas y con distintas personas. Pero ahora vamos a conversar desde arriba. Y lo primero mm, que, ya de tantos meses que no conversamos desde enero a la fecha, ¿cómo has visto sí. tú que ha avanzado este tema de seguridad? ¿Cuál es tu diagnóstico al día de hoy de lo que está pasando? Bueno, miremoslo desde las iniciativas que se están generando. Primero que todo, hacer un análisis de que las iniciativas legislativas efectivamente han tenido un progreso. Tenemos una agenda de seguridad que ha ido avanzando. Sin embargo, a pesar de ese avance, lo operativo, la puesta en marcha, incluso la difusión de algunas de estas iniciativas legislativas no han impactado lo que se esperaba y tenemos todavía un escenario muy complejo, tenemos un escenario muy convulso donde no vemos resultados positivos y las estadísticas tampoco lo muestran, a lo menos en la región metropolitana. Ahí la autoridad el día de ayer, ¿cierto? Era muy honesta, ¿cierto? Muy transparente en dar a conocer que efectivamente los números, los resultados de las políticas públicas, de los diferentes programas implementados en Santiago, no han tenido los efectos necesarios. Como un diagnóstico general, diríamos también que se sigue presentando, asentando, confirmando que el delito violento de mayor connotación social, como es el homicidio, es una figura que se está instalando lamentablemente en la región metropolitana con todos los efectos que provoca, porque claramente este delito tiene una connotación que afecta a toda una familia y que genera una percepción de inseguridad muy alta. Esto es un tipo de delito que además viene y concurre a nuestro país con todos estos efectos, ¿cierto?, que tienen que ver con el ingreso de estas bandas de crimen organizado que tienen muy poco aprecio por la vida de las personas. Entonces, el tipo de criminalidad, el tipo de delito en otros países de la región, con estas bandas de crimen organizado que hemos visto, tienen además una forma de hacer presente su presencia en el territorio, su ocupación del territorio, que es cierto, a través de un homicidio, una extorsión, un sicariato que antes nosotros no conocíamos en Chile. Esto se está haciendo cada vez más presente, más latente, y lo estamos viendo como que ya se configura, ¿cierto? Una figura que se está, insisto, está prevaleciendo. Entonces, ellos además tienen códigos. Estas bandas organizadas de crimen internacional tienen códigos, que es, ahora estoy presente en el territorio, entonces a mis adversarios, a quienes están tratando de copar mi territorio, yo los voy a eliminar y hay toda una forma de eliminar muy violenta, que lo demuestra la cantidad, por ejemplo, de impactos de bala que tiene cada uno de estos homicidios, que uno ve cuando se cometen estos sicariatos, estos asesinatos, ¿cierto? Estas pasadas de cuenta y cuántos tiros tiene cada uno de las personas que son asesinadas. La Mm. forma en que se ejecuta esto es muy violento, entonces genera una percepción muy potente de inseguridad en la población. Junto con eso hay un diagnóstico también que yo les compartiría que dice relación con que vemos una falta de convicción, una falta real de convicción y de decisión para poder innovar en medidas que efectivamente generen un efecto en quien quiere eh, penetrar con su crimen, con su organización criminal en nuestro país. Es decir, nos vemos una decisión de quienes tienen el relato de decir, yo te voy a enfrentar, aquí no lo vas a hacer, en este país tú no lo vas a conseguir.
esa falta de convicción es un mensaje que tiene que salir a diario, primero por los medios y segundo tiene que ser también en los hechos. La mejor manera de inhibir la presencia del crimen organizado en un territorio es la persecución penal y la detención y, en definitiva, la condena. Si no hay una persecución efectiva y no se condenan a quienes cometen estos delitos, la percepción entonces del criminal, ¿cuál es? Aquí se puede hacer de todo. Aquí nadie me habla fuerte, aquí están asumiendo que la batalla está perdida y tampoco están tomando iniciativas nuevas y tampoco nos encuentran, porque yo salgo del país y entro al país como quiero. Si cometo un delito grave, hay miles de formas de evadir a la justicia, entonces no sienten que sean efectivamente perseguidos de buena manera, por lo tanto, sienten muy feble la respuesta del Estado ante estas situaciones. Y Jorge, tercero, dentro de ah, sí, perdón, Rocío. Sí, no, no quería dale agregar nomás, como la solamente tercera. que, sí, tercer elemento es la falta de articulación del Estado para combatir el delito. Este es un aspecto que analizamos de manera muy importante en la universidad cuando hacemos nuestros cursos de seguridad ciudadana. Y lo conversamos con los alumnos, lo debatimos entre los académicos. El Estado tiene, te voy a describir, un Ministerio del Interior, una Subsecretaría del Interior, una Subsecretaría de Prevención del Delito, y después hacia abajo viene una estructura que se desarticula, porque tenemos, por un lado, la delegación presidencial, que tiene atribuciones, pero parece que no tuviera recursos para enfrentar el delito. Y por otro lado tenemos un gobernador regional electo popularmente que tiene recursos y no tiene atribuciones. Entonces, ayer incluso llama mucho la atención que en la mesa que se organizó para combatir o para enfrentar nuevas medidas, yo no vi al gobernador regional. Fíjate que no estaba en la mesa. Entonces, ¿está el delegado presidencial? Sí, porque en él están las atribuciones. Pero ¿quiénes están realmente en contacto con el territorio? Entonces, los gobiernos regionales tienen un rol, pero la legislación no les da atribuciones. Entonces, ellos como que se sienten, quieren participar, pero no pueden participar, porque entonces empiezan a buscar subterfugios legales, administrativos, para cooperar con su acción y construyen cuarteles, compran helicópteros, compran patrullas, pero de la política pública no pueden participar. Y eso en Chile tiene que corregirse. Y finalmente, ¿quién viene abajo? En los que están en el día a día, las direcciones de seguridad municipal, los municipios. Y los municipios dicen, ¿cómo tripulo mis equipos? ¿Cómo dirijo la acción? ¿Cómo coordino? Porque Mm. le estamos pidiendo a los alcaldes que hagan muchas cosas y las atribuciones de los municipios son limitadas. Entonces tenemos municipios que son fuertemente puestos y su esfuerzo está puesto en el combatir de la flagrancia, el delito que se comete en el minuto. Aquí en la región metropolitana hay ejemplos muy claros de municipios que buscan combatir el delito a través de una modalidad que podríamos hacer un foco estratégico fundado en la flagrancia, en Mm. detener el delito, ojalá a minutos de que se cometió. Pero también tenemos otros alcaldes que tienen otra visión, que les interesa prevenir que los jóvenes se incluyan en este ciclo del delito. Les interesa ayudar a las víctimas de violencia intrafamiliar, que también es seguridad. Les interesa impedir los delitos a la mujer. Les interesa impedir, ¿cierto?, que familias enteras entren en el ciclo de la droga. Entonces, hoy día también tenemos una postura muy disímil desde los municipios de cómo enfrentar el tema de la seguridad ciudadana. Por lo tanto, cuando te hablo de articulación, Rocío, cuando le hablo a los oyentes de articulaciones, que decir que el Estado tiene una arquitectura, tiene diferentes organismos y esos organismos están desarticulados, no se articulan de manera correcta. Por lo tanto, que la subsecretaría entregue 100 millones de pesos para un plan a un municipio en específico no soluciona el problema de articulación ni de coordinación. Esos serían como los tres grandes puntos que yo te quisiera mencionar inicialmente en esta conversación, Rocío. Sí, es bien interesante lo que señalas y vamos a ir punto por punto. En el primero tú decías hay una serie de actividades, o sea, de legislativas de Mm, leyes ahora que no han cumplido el rol que se esperaba que cumpliesen. Eh, sí. ¿Cómo cuáles podrías mencionar tú, Jorge? Y qué se esperaría que ahí quizás en el largo plazo pudieran hacer este efecto? Claro, mira, hay diferentes tipos penales que han aumentado su gradualidad.
¿cierto? Entonces se han incorporado nuevos tipos penales, se han hecho iniciativas también para generar nuevas atribuciones a organismos del Estado. Pero yo siento que lo que nos falta es difundir eso. Creo que nos falta, ¿cierto?, como tomar razón como ciudadanía y que especialmente los que están en este negocio de la criminalidad entiendan que hay nuevos tipos penales que los castigan mucho más duros que antes. La extorsión, el secuestro, que son figuras que antes no estaban, ¿cierto? Este hombre solitario que asesina a otro, que tiene que ver con el sicariato, son tipos penales que antes no existían, que hoy día se están efectivamente incluyendo. ¿Para qué? Para que efectivamente cuando se detecte una persona que comete este tipo de delito, tenga la penalidad y tenga el castigo que la sociedad ha acordado que tenga. Entonces, eso yo siento que ha tenido una muy baja difusión, por lo tanto, su impacto en la población, en la percepción, ¿cierto?, de inseguridad es muy baja. Debiéramos tener una mejor comunicación de todo lo que se está haciendo para que la gente vaya sintiendo, vaya percibiendo que efectivamente se están haciendo cosas relevantes en términos de seguridad. Claro, pero es difícil y ese es el otro punto que tú señalabas, que si es que no hay una persecución, una detención y una condena efectiva, Sí, no hay esta sensación de seguridad finalmente, porque podemos tener muy buenas penas, pero si no encontramos los culpables y no los detenemos, en realidad las penas pasan a ser letra muerta casi. hay cierto algunos crímenes que han ocurrido que son de una agresividad, de una violencia, ¿cierto? De una inhumanidad tremenda, como la del teniente Ojeda, y que nosotros nos damos cuenta que entonces cuando tratamos de encontrar a los verdaderos culpables, salieron del país. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Que efectivamente tenemos una frontera muy porosa, pero que además de ser porosa, no tiene capacidad ni de contener a lo que esperamos que no salga, ni tampoco de impedir que ingrese lo que no esperamos que ingrese. Entonces, ahí hay un mensaje súper potente que se entrega a la ciudadanía, es decir, los ejecutores, ¿cierto? Los que participaron de esta acción, de esta operación que fue el caso del teniente Gea, están fuera del país. Entonces, uno se impresiona que no hayamos tenido la capacidad de poder conseguir detenerlos a tiempo. Hay que encontrar entonces las razones de fondo porque eso ocurre. Eh, y es Por ahí eso entonces donde yo te digo, la inhibición de un delincuente, lo que realmente lo inhibe de seguir cometiendo delitos es que lo condenen o que condenen a sus pares. Si no sí, logramos condena, no eso se inhibe. eso te iba a preguntar, porque ahora, hay un hecho que conmocionó a todos, que están incluso hablando de estado de excepción. Y Mm, y y esa es la pregunta, o sea, ¿necesitamos herramientas más potentes para poder detenerlos? Porque acá tú dices: "Se fueron". ¿Podríamos haber tenido una herramienta que permitieran que no se fueran? Porque, no sé si es ver mucha tele, pero mm. en las películas siempre salían como que cortan las Ah, rutas para que no se arranquen o los persiguen de sí, alguna manera, pero sí, acá como que no da esa sensación de que hay una acción efectiva de evitar que se arranquen del territorio para poder encontrarlos en el corto tiempo, sino que es como mucho tiempo. Al del teniente G entiendo que lo tomaron detenido en Costa Rica, si no me equivoco, sí. pero de acá como que la reacción siento yo que es un poco lenta de parte de la autoridad, ¿o no? Mira, bueno, hablemos de los estados de excepción, Ujú. que tú estás tocando el punto, que esto se va a seguir discutiendo mucho tiempo para saber si vamos a tomar o no la decisión como sociedad. Las atribuciones todos sabemos dónde están, pero la sociedad tiene que entender que cualquier estado de excepción constitucional implica una reducción de garantías constitucionales. Y los chilenos tienen que entender que si queremos tener un estado de sitio, entonces tenemos que saber que se van a inhibir algunas de mis garantías de tránsito, de reunión, que me van a fiscalizar. Y yo creo que hay una gran mayoría de los chilenos que ya dice sí, por lo menos en algunos territorios como en la región metropolitana. Yo personalmente diría, si me quieren controlar en el transporte público, háganlo, háganlo, porque la verdad que yo siento que eso me da más una sensación de seguridad que de inseguridad. Mm. Yo recuerdo experiencias fuera de Chile donde efectivamente yo y mis pares y otras personas que estábamos viajando, familia, amigos, colegas, fuimos controlados en pleno centro de otras capitales extranjeras
Y nadie se sentía absolutamente vulnerado por eso, pero era una forma que tenían estos países de controlar especialmente su situación migratoria en oleadas migratorias que tuvo especialmente Europa. Entonces, si queremos un estado de excepción, que puede ser de la modalidad de sitio, de emergencia, acotado, no acotado, hay dos cosas que hay que tener muy en consideración, Rocío. Primero, cualquier estado de excepción por sí solo no va a conseguir nada. Se debe articular de manera muy precisa y acotada la acción, ¿cierto?, de todas las agencias del Estado. Esto es interagencial. Nadie con un estado de excepción, aunque tengas a todo carabineros puestos en la calle, va a conseguir nada por sí solo. Esto es interagencial. Es decir, tiene que estar Fiscalía, Gendarmería, PDI, actores sociales, Subsecretaría en este caso, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Justicia, todas esas organizaciones que más están enfocadas en lo preventivo también tienen que estar. Y si tú quieres incorporar a las Fuerzas Armadas, lo que tienes que hacer entonces es definir muy bien su rol y cuánto le vas a pedir y cuánto lo vas a distraer de su función esencial, que es resguardar la soberanía nacional. Mm. Entonces, primero uno escucha a la autoridad que dice, no es ayer escuchábamos al presidente decir que la experiencia comparada dice relación con que no ha sido exitoso. Entonces, ojo, la experiencia comparada es también con otras realidades, con otros países, en otras condiciones. O sea, si vamos a comparar una realidad de Medellín, una realidad mexicana, una realidad colombiana, ¿cierto? O ecuatoriana con la que está ocurriendo con nosotros, es claramente distinta. Por lo tanto, yo sí comparto de que debieran haber, primero, una organización una planificación y coordinación muy precisa, pero es interagencial. Nada va a ocurrir para bien si es que pensamos siempre en los mismos actores que tenemos hasta ahora. Hay que innovar. Jorge, y en ese sentido, cuando se habla de la experiencia comparada, una de las cosas Mm, que se señalan para no poner a las Fuerzas Armadas, por ejemplo, es que aumenta el grado de violencia todavía porque estás con mm, armas mucho más poderosas de parte del Estado. Entonces, dice, por mm, un lado, le estás aumentando la presión de esta guerra y por otro lado, dicen, también se ha visto, como en el caso de México, que la mm. policía terminó prestando servicios al narcotráfico y quedamos mucho peor. Eso es alguna de las cosas que se señalan para no ir hacia las Fuerzas Armadas, por ejemplo, en este tema del crimen organizado. ¿Qué piensas tú al respecto? Mira, nuevamente, las Fuerzas Armadas no están preparadas para resguardar el orden público. Eso es evidente. Ni están equipadas tampoco para resguardar el orden público. Yo te voy a dar un ejemplo, para que lo hagamos bien práctico, Rocío. Si nosotros quisiéramos intervenir y dar una señal potente, ¿cierto?, al crimen organizado de que no va a poder seguir operando en el país, nosotros deberíamos haber intervenido en nuestras cárceles hace mucho rato atrás, de manera mucho más potente que solo con inhibidores de señal. Deberíamos haber segregado una población penal de manera muy distinta a la como está hoy día segregada. Y, por ejemplo, si yo quiero intervenir un penal que yo sé que desde ahí se coordina la acción criminal, ¿no sería acaso una opción una operación contenida, regulada, temporalmente limitada, de generar un radio de protección alrededor de un penal con miembros, ¿cierto?, equipados de fuerzas pudiendo ser también incluso las Fuerzas Armadas. Posterior, otro radio interior que efectivamente impida que les lancen drogas, que les lancen celulares por los muros. Y Realmente además, aislarlos. ¿cómo? Realmente aislarlos. Aislar, pero por supuesto. Entonces, tú dices, y dentro y dentro del penal, que Gendarmería haga lo suyo. Entonces Mm, uno dice, yo controlo un perímetro, después controlo un segundo perímetro y finalmente intervengo y le doy una señal potentísima a todos los que están generando crimen desde las cárceles de que efectivamente la fiesta se acabó. mm. Entonces, si tú no transmites esa señal, entonces ellos siguen diciendo, bueno, patrullen todo lo que quieran, hagan todos los estados de sitio. Si nosotros desde la cárcel vamos a seguir operando. Entonces, Claro. por Y es ejemplo, un ese poco modelo, lo que pasó también en otros países que vemos en Venezuela, que el Tren de Aragua finalmente tenía todo su orgánica interna y resguardada. Y ha pasado aquí en Chile también, mientras están dentro de las cárceles están más resguardados, porque uno que salió inmediatamente lo
lo crillaron afuera de la cárcel. Así es. Entonces, si tú me preguntas, el estado de excepción por sí solo no logra nada. Mm, Nosotros, desde la reflexión que hemos tenido tanto en la reflexión privada de expertos en seguridad pública, yo he ido a conversar con algunos gobiernos regionales para hablar, por ejemplo, del tema de la infraestructura crítica, Rocío, y no nos mm. escuchan, no ¿Cómo nos así? escuchan, no nos reciben. Entonces tú A ver. dices, yo vengo a conversar con usted sobre la infraestructura crítica como desde el punto de vista de proponer un modelo Ujú, de cómo podrían implementarse, ¿cierto? O podría emplearse las Fuerzas Armadas en protección de la infraestructura crítica, que es otra ley que está en el fast track. Entonces dicen, las Fuerzas Armadas se van a desplegar en lugares de infraestructura crítica y hoy día colocaron en la ley que, o sea, hasta los paraderos son infraestructura crítica o podrían ser catalogados. Entonces tiene una gran amplitud de qué es lo que es mm, infraestructura crítica. Segundo, la infraestructura crítica que está definida por el Estado hoy día está definida para la soberanía nacional, no está definida como aquella infraestructura crítica necesaria para la seguridad pública. Por lo tanto, tú te fijas que el origen del catálogo que hoy día está es para otros efectos, no para los efectos de la seguridad ciudadana. mm, Y tercero, la infraestructura crítica que hoy día el Estado debe pensar para el empleo de las Fuerzas Armadas tiene también una amenaza distinta. Es decir, no es la misma amenaza la que va a haber hasta alrededor del terminal Lo Valledor o el mm, terminal pesquero de Santiago, que la amenaza que se tiene, ¿cierto?, en un campamento. Son orígenes de la amenaza que son muy distintos unos de otros. Por lo tanto, cada infraestructura crítica, cada elemento del catálogo tiene un diseño distinto y debe mm. ser pensado de manera distinta, organizado, planificado. Pero la mirada estratégica de esto, Rocío, es que primero que todo la autoridad tiene que analizar el escenario, tiene que definir una acción temporal, limitada, y donde cada una de estas agencias del Estado, de estos organismos y instituciones del Estado tiene un rol. Mm. Si no lo hace interagencial, va a ocurrir que los van a emplear, los van a mal emplear, y lo que viene después de eso es que, ¿qué más te queda? Te fijas que si Sí. nosotros empleamos las Fuerzas Armadas, tú dices, y no resulta, Rocío, por una mala planificación, tú dices, ¿y qué queda ahora? O sea, ya nos damos por perdidos, porque si llegaron las Fuerzas Armadas y tampoco resultaron, se perdió la batalla. No podemos permitir como sociedad que el empleo de los últimos recursos que tiene atribuciones en el uso de la fuerza se haga de mala manera, porque si no vamos a perder efectivamente el último bastión de credibilidad que tenemos para poder resolver este problema. Totalmente de acuerdo, Jorge, y lamentablemente llegamos al final de esta Sí, conversación el día de hoy. Te quiero agradecer por conversar con nosotros y por favor. también dejarte totalmente invitado porque esto está súper dinámico. Vamos a ver qué es lo que Sí. responde también el presidente y el comité que se había juntado, el comité de seguridad que se juntó esta mañana de jueves. Muchas gracias, Jorge. Te dejo un minuto para que te despida nuestros auditores. No, te doy las gracias nuevamente, abierto a conversar. Si queremos hacer una rutina de esto, lo podemos ir analizando semanalmente y quincenalmente. Rocío, encantado de hacerlo, porque esto es muy dinámico. Yo le pido a la gente, a nuestros oyentes, que no pierdan la esperanza, que no pierdan la fe, que en algún minuto vamos a encontrar, ¿cierto? Como sociedad, tenemos que encontrar un punto de equilibrio para que esta acción se logre. Y un gran elemento para los que están en la casa es comunidad organizada. Comunidad organizada. Si hay una comunidad organizada en los barrios, como muy bien lo vimos en Osorno, porque vimos una comunidad, una junta de vecinos muy bien organizadas, ellos solamente con conocerse, con conversar entre ellos, con saber quién vive al lado, generan un tremendo efecto positivo sobre la ciudadanía ciudadana. No dejen de hacerlo, no dejen de conocer quién está, porque cuando estás en tu barrio y ves caminar a alguien que no es de tu barrio, es cosa que tú alertes a la seguridad ciudadana, a carabineros, y se solucionan los problemas. Así que mucha comunidad organizada, vecinos, no se olviden de eso, quiéranse, cuídense, protéjanse entre ustedes y van a vivir mucho más tranquilos. Bueno, muchas gracias a Jorge Contreras Blumel, coronel en retiro del Ejército y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, consultor en seguridad también por conversar con nosotros el día de hoy. Y a todos los que se sumaron, les recuerdo que esta y otras entrevistas las pueden revisar en paislobo.cl. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.